la persecución de las minorías religiosas en Irak. Mientras tanto, aquí en España, el miércoles falleció el hermano de San Juan de Dios, Miguel Pajares, 5 días después de ser repatriado desde el Hospital San José de Monrovia, en Liberia, contagiado del virus ébola. Hemos recuperado y les ofreceremos un fragmento de sus declaraciones en una reciente entrevista aquí en la cadena COPE. Por otra parte, ayer sábado se abrió en Turín el bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana, que concluirá en agosto de 2015. Estas y otras noticias hasta las 9 las contamos aquí en Iglesia Noticia. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Corea del Sur es el primer destino informativo de esta mañana con ocasión del viaje apostólico del Papa Francisco que comenzó el pasado jueves. Dentro de una hora está prevista en el castillo de Jaemi la celebración de la misa conclusiva de la 6ª Jornada de la Juventud Asiática, uno de los motivos centrales de este viaje. El último gran acto previsto tendrá lugar mañana en la Catedral de Seúl, una misa por la paz y la reconciliación de las dos Coreas. Vamos a conocer la última hora con la enviada especial de la cadena COPE a este viaje, Paloma García Ovejero. Buenos días, buenas tardes en Corea. Buenos días y buenas tardes aquí en el castillo de Gemi, otro de los grandes lugares de la historia de la Iglesia en Corea. En este castillo, que era una fortaleza, eran encarcelados y después martirizados esos primeros católicos de Corea del Sur. Estamos de nuevo en la diócesis de Daejeon, donde el estadio, donde estuvo el Papa con los jóvenes, y es que a eso ha venido a clausurar la 6ª Jornada de la Juventud Asiática. En esta fortaleza, esta antigua fortaleza, hay un espacio enorme dentro que es donde tendrá lugar la Eucaristía, y la homilía del Papa, de nuevo, será en inglés. El último instante lo protagonizará el cardenal Gracias, anunciando el lugar de la próxima Asian Youth Day, la próxima cita para los jóvenes de estos 23 países del continente asiático. El plan del Papa es volver después en helicóptero a Seúl y acostarse. El lunes, mañana, dentro de unas horas para nosotros, pues lo primero será el encuentro con los líderes religiosos en el antiguo Palacio de la Curia, en la archidiócesis de Seúl. En una sala cercana a la catedral habrá 12 líderes religiosos coreanos de diversas confesiones. Ahí no habrá discurso, sino saludos personales. Y luego ya sí, a las 9:45, o sea, a las 3 menos cuarto de la madrugada para vosotros, la misa por la paz y la reconciliación de las dos Coreas. En Seúl, en la catedral de Myeongdong, y concelebrando todos los obispos coreanos. Las intenciones de la misa se dedicarán todas a la reconciliación de estos dos países que están separados por el llamado muro de bambú, al estilo de la antigua Alemania, solo que hace ya 66 años. Esa será la última vez que el Papa hable al pueblo coreano. Al acabar la misa bajará un momento a la cripta donde hay reliquias de mártires coreanos para rezar allí y marcharse directo al aeropuerto. El avión despega a la 1 de la tarde, hora de Corea, 6 de la mañana, hora española. Aterrizamos en Champino a las 6 menos cuarto de la tarde de mañana, lunes 18. Recordamos, Paloma, otros momentos destacados de este viaje, como han sido el encuentro con los jóvenes, la misa de beatificación de Paul Jun Chin-chun y 123 compañeros mártires, la visita del Papa a un centro de discapacitados o también sus encuentros con obispos religiosos y laicos de Corea del Sur. Pues sí, ha tenido discursos, gestos, cariño para todos. Las primeras palabras fueron de paz. Korea's quest for peace. La búsqueda de la paz por parte de Corea es una causa que nos preocupa especialmente porque afecta a la estabilidad de toda la región y de todo el mundo que está cansado de las guerras. A los jóvenes se los metió enseguida en el bolsillo, entre otras cosas porque les hablaba en inglés, aún improvisando. Dear young friends, in this generation, the Lord. Queridos amigos jóvenes, en esta generación el Señor cuenta con vosotros para que podáis ser sus testigos ante el mundo. ¿Estáis listos para decir que sí? ¿Estáis listos? Gracias. Sin duda uno de los momentos centrales era la misa de beatificación. Su ejemplo tiene mucho que decirnos a nosotros que vivimos en sociedades en las que junto a inmensas riquezas crece silenciosamente la más denigrante pobreza, donde rara vez se escucha el grito de los pobres y donde Cristo sigue llamando. Nos pide que le amemos y sirvamos tendiendo la mano a nuestros hermanos necesitados. Y la visita a la colina de Cotoné, donde entre otras muchas cosas habló
a los religiosos y religiosas. La hipocresía de los hombres y mujeres consagrados que profesan el voto de pobreza y sin embargo viven como ricos daña el alma de los fieles y perjudica a la Iglesia. Pensad también en lo peligrosa que es la tentación de adoptar una mentalidad puramente funcional y mundana que induce a poner nuestra esperanza únicamente en los medios humanos. Y también un mensaje para los laicos, herederos de aquellos mártires para la Corea de hoy. En una época de crisis de la vida familiar, lo sabemos todos, nuestras comunidades cristianas están llamadas a sostener las parejas de esposos y las familias a llevar adelante su misión en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Eso sí, las fotos, Faustino, sin duda las de los abrazos a los discapacitados y esa visita en silencio, ese rezo ante el cementerio, el jardín de los niños no nacidos. Gracias, Paloma. Completamos tu información con la crónica también desde Corea del colaborador de COPE, Pablo Díez. Además de promover la evangelización en Asia, la visita del Papa Francisco a Corea del Sur sirve para denunciar la persecución religiosa en Corea del Norte, el país más represivo del mundo. Último bastión del comunismo más anacrónico, el régimen del joven dictador Kim Jong-un encarcela y tortura a los cristianos que forman parte de la iglesia clandestina. Para ayudarlos a escapar, muchos misioneros cristianos operan en la frontera entre China y Corea del Norte, donde viven escondidos decenas de miles de refugiados. Tras sacarlos del país, estas redes los guían a través de China para cruzar a Laos y desde ahí entrar en Tailandia, donde piden asilo a la Embajada de Corea del Sur en Bangkok. Pero miles de huidos, sobre todo mujeres, acaban cayendo en las mafias que las prostituyen o venden a los campesinos chinos de la frontera por 10.000 yuanes, unos 1.200 euros. Para socorrer a estos refugiados, los misioneros cristianos les envían desde Corea del Sur alimentos y medicinas. Además, financian proyectos educativos y casas de acogida para los huérfanos cuyas madres han sido deportadas por la policía china a Corea del Norte, donde se enfrentan a un severo castigo. Durante la Guerra Fría, San Juan Pablo II fue decisivo para derrotar al comunismo en la Europa del Este, pero el último búnker estalinista sigue persiguiendo a los cristianos en Corea del Norte. Gracias, Pablo. Tras el viaje del Papa Francisco a Corea del Sur está un deseo que nunca fue posible para el Papa Francisco, el de trabajar como misionero en aquellas tierras. Es el momento para el comentario desde Roma de Paloma Gómez Borrero. Si no hubiera sido por la grave afección pulmonar que le dejó algunas secuelas, el joven Bergoglio hoy sería uno de los muchos jesuitas misioneros en Extremo Oriente, como lo fueron Francisco Javier, Matteo Ricci, el general de la Compañía Madre Nicolás y el propio padre Pedro Arrupe. Fue precisamente padre Arrupe, entonces prepósito de la compañía, quien, temiendo que le afectara su salud, decidió que padre Jorge no saliera de su Argentina natal. Qué verdad es que el hombre propone y Dios dispone, y ahora, casi 50 años más tarde, Jorge Bergoglio ha llegado a Asia, a Corea, no lejos de Japón y de China, los dos grandes naciones a donde llegaron los jesuitas llevando el cristianismo a una civilización antiquísima, herméticamente cerrada a cualquier influencia religiosa que viniera del exterior. Muchos pagaron con su vida el impulso misionero. A Papa Francisco le ha acogido el pueblo coreano con fe y con entusiasmo miles y miles de jóvenes de todo el continente asiático que celebran con el pontífice la alegría de ser cristianos. Corea, uno de los tigres de la economía asiática, vive un florecer de vocaciones y bautismos. Los católicos crecen a ritmo vertiginoso. Actualmente son un 10% de la población. Es además un caso único. El Evangelio en esta nación llamada del tranquilo amanecer no llegó a través de misioneros extranjeros, sino a través de laicos que procedentes de China se habían convertido gracias a la predicación y al ejemplo de misioneros jesuitas. Papa Francisco ha emprendido este viaje que ansiaba desde su juventud con el mismo espíritu del navarro Francisco Javier y con la mirada del apóstol Pablo, que se hizo griego con los griegos, judío con los judíos. Gracias, Paloma. En el programa El Espejo de COPE escuchamos el testimonio de una religiosa española que trabaja en Corea y también de un religioso coreano que está estudiando en España. Nos lo recuerda Ana Almazán. La misionera María Matos se encuentra desde hace 3 años y medio en Daejeon, la diócesis donde el Papa estuvo el pasado viernes comiendo con unos seminaristas. Desde allí, María nos contó el significado que esta visita tiene para ella.
la sociedad, la Iglesia es muy distinta, pues por mentalidad y por todo, ¿no? Entonces yo creo que la visita del Papa es un regalo en el sentido de sentirnos parte de una Iglesia universal, que es mucho más grande que Corea o que Japón. Entonces yo creo que es como si a través del Papa, pues la Iglesia del mundo entero nos viene a visitar. Y luego yo creo que el testimonio que transmite el Papa Francisco de pobreza, de sencillez, sí, de acercarse a la gente, ¿no? Yo creo que va a hacer también mucho bien. El martes nos acompañó el carmelita descalzo Francisco Park, coreano que vive en Burgos. Él nos introdujo a la sociedad coreana y al panorama que el Papa Francisco tiene que afrontar en su visita. En Corea, con tantas rápidos industrialización, democratización, nosotros conseguimos un desarrollo rápido, acelerado. Pero por esto trata a la gente con discriminación por dinero, clase de trabajo, corrillos académicos, posición social. Por eso yo creo el Papa que le da unas palabras para que anime a los jóvenes y anime coreanos. Dos personas que viven muy de cerca, pero de distinto modo, el viaje del Papa Francisco a Corea. Pues completamos la información sobre este viaje apostólico del Papa Francisco en Iglesia Noticia con el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. El tercer milenio del cristianismo será asiático. Se lo oí a San Juan Pablo II no una, sino varias veces, una de ellas precisamente en Seúl. Convencido plenamente de ello, el Papa Francisco, en el umbral de sus 80 años, sin vacaciones, tras soportar el Ferragosto romano, se ha ido evangélicamente 5 días a Corea del Sur. No es una casualidad ni un viaje de verano. Lleva en su cartera de mano, en su utilitario por las calles de Seúl, en su mente y en su corazón misionero a Cristo. Corea del Sur es, tras Filipinas y Vietnam, el país con mayor número de católicos, más de 5 millones de fieles, el 10% de la población surcoreana. San Juan Pablo II estuvo allí sembrando evangelio y hoy misioneros jóvenes surcoreanos evangelizan en 80 países, incluso de la vieja Europa que suicidamente olvida sus raíces. La Jornada Mundial de la Juventud Asiática se celebra en torno al Papa con miles de jóvenes congregados de 23 países asiáticos. Va a ser una siembra prodigiosa. Estratégicamente, en medio del viaje apostólico del Santo Padre, la fiesta de la Asunción de María, madre y estrella de la evangelización, a la que desde Seúl el Papa encomienda también el futuro de la cercana China y de la Corea comunista del norte. Muchos asiáticos sueñan con un Papa asiático, igual que muchos suramericanos soñaban con un Papa hispanoamericano como este. Que pasen un buen día. Gracias, Miguel Ángel. Dejamos Corea y el viaje del Papa para recordar que el Papa Francisco sigue cada día de cerca la situación en Irak, donde miles de personas, muchas de ellas cristianos, sufren la persecución de los yihadistas. Por eso ha escrito una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la que pide que se intervenga para poner fin a esa tragedia humanitaria y se haga todo lo posible para detener y prevenir más violencia sistemática contra las minorías étnicas y religiosas en Irak. Unos ataques violentos que, recuerda el Papa, deben despertar las conciencias de todos los hombres de buena voluntad para realizar acciones concretas de solidaridad y proteger a todos los amenazados y afectados, asegurando su asistencia sanitaria, así como el regreso seguro a sus casas. En este mismo sentido, el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa ha enviado una carta firmada por los presidentes de las conferencias episcopales de todo el continente, también al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ella piden que la comunidad internacional tome urgentemente las decisiones que pongan fin a los atroces actos contra los cristianos y otras minorías religiosas en Irak. La Iglesia Católica en Europa expresa su cercanía a cuantos están viviendo momentos de miedo y de terror y se compromete a cumplir gestos de solidaridad ya en curso para sostener a las personas y a las familias en tribulación. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Hemos recibido hoy con dolor la noticia del fallecimiento del hermano Miguel Pajares en el Hospital Carlos III de Madrid. La Orden Hospitalaria agradece todas las muestras de apoyo que ha recibido desde las administraciones públicas, de la sociedad en general, los medios de comunicación y particularmente el buen hacer de los profesionales del Hospital Carlos III que han atendido al hermano Miguel. El hermano Miguel, miembro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ha dedicado toda su vida al servicio de los demás y de manera especial a África. Estamos viviendo un momento muy duro para nuestra familia hospitalaria y sus familiares.
ya que, como sabéis, hemos perdido a 2 hermanos más. El director de la ONG Juan Ciudad, José María Viadero, comunicaba el pasado martes con estas palabras la noticia del fallecimiento del hermano de San Juan de Dios, Miguel Pajares, 5 días después de ser repatriado desde el Hospital San José de Monrovia, contagiado del virus ébola. Sus hermanos aquí manifestaron su pesar por su fallecimiento. Es una sorpresa muy triste y que nos ha dejado rotos. Es un momento durísimo, pero hay que llevar las cosas como Dios quiera. Yo ya hace años que ya decía, Dios, tú hasta que no dejes el pellejo en África no te vas a venir de allí. Era lo que yo le decía. Me necesitan allí, ¿qué voy a hacer? Los reyes, representantes de distintos sectores sociales y de la Iglesia española, manifestaron las condolencias por su muerte con un reconocimiento de su labor evangelizadora y humanitaria desde su testimonio de fe. Ha sido esta una ocasión especial para recordar a los 13.000 misioneros que de manera discreta y silenciosa entregan su vida en la misión. Ofició este funeral del hermano Pajares, natural de la localidad toledana de la Iglesuela, el arzobispo primado Braulio Rodríguez. No es posible ir a África o a otros lugares y ver los ojos de esos niños, unos ojos preciosos, unos ojos que alientan, unos ojos que dicen, esto es lo que se necesita, romper esta barrera del miedo. Y yo os aseguro que no habría tantas guerras, y yo os aseguro que no habría ojo por ojo y diente por diente, y yo os aseguro que habría capacidad de crear nuevos hospitales y investigación nueva para este terrible ébola. Hermanos del Padre Miguel y familiares, estad contentos, aunque vuestro corazón llore, porque él es para nosotros un ejemplo de alguien que nos está diciendo merece la pena vivir así. Pues como homenaje al hermano Miguel Pajares hemos recuperado en Iglesia Noticias sus declaraciones a la cadena COPE el pasado 1 de octubre de 2013 en una entrevista en el programa El Espejo con ocasión de los 50 años del Hospital San José donde trabajaba. El hospital ha sido un referente excepcional en la historia de Liberia. Un hospital para aquellos tiempos, 50 años, muy moderno. Entonces ha hecho un servicio excepcional, de un modo especialísimo en el periodo de la larga guerra de 14 años, en que ha sido el único hospital que ha permanecido todo el tiempo, salvo 6 meses que fueron expulsados de malas maneras y tuvieron que dejar absolutamente todo. Le dieron 2 horas para evacuar a los enfermos. Entonces este periodo ha sido un referente excepcional para todo el pueblo, decir, bueno, se han ido las ONGs, se han ido las embajadas, se han ido todos los organismos, los únicos que han permanecido han sido los hermanos de San Juan de Dios y las hermanas misioneras de la Inmaculada que están con nosotros desde el año 67. El hermano Miguel Pajares nos contó también aquí en la cadena COPE cuál era su trabajo en el Hospital San José de Monrovia. Lo que hago es que no parar. Me dice la hermana Juliana que conoces, pareces un ventilador, me dice, porque tan pronto estás aquí como allí. Pues, ¿qué hago? Fundamentalmente mi misión es la hospitalidad, la acogida. Como hay tantas relaciones con gente de fuera, sobre todo de España, de Estados Unidos, pues atender a la gente que va, que se sientan en casa. Fundamentalmente esta es mi labor, animar a las 2 comunidades de hermanos y hermanas como capellán de las 2 y como capellán del hospital, pues yo no me aburro en absoluto, yo no sé lo que es un aburrimiento en mi vida. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Repasamos otras noticias de la actualidad aquí en España. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha pedido a las autoridades que hagan todos los esfuerzos posibles para que las personas que no tienen casa puedan acceder a una vivienda. También ha agradecido los resultados de la campaña del Euro Solidario, como nos cuenta desde COPE Sevilla Antonio Real. Cáritas seguirá contando con la campaña del Euro Solidario un año más. Esta campaña por la cual el Colegio de Abogados dona a la asociación €1 de la mensualidad de cada letrado que así lo quisiese, ha contado con una gran colaboración que ha animado a que se prorrogue el acuerdo. En los 2 años que se ha realizado, la ayuda a Cáritas ha sido de casi 150.000 euros y fue secundado por la gran mayoría de abogados en Sevilla, el 96%. Por este motivo, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha pedido a otras instituciones colegiales y profesionales que colaboren también con Cáritas. Por eso, al mismo tiempo que yo agradezco este gesto hermosísimo del Colegio de Abogados y de todos sus colegiados, por supuesto de su presidente, pues también hago mía la invitación que ha hecho don José Joaquín a otros colegios profesionales a tomar nota
y bueno, pues a realizar este pequeño gesto. El arzobispo de Sevilla ha querido mostrar su conmoción por el fallecimiento del sacerdote enfermo de ébola, Miguel Pajares, y sus 2 compañeros, por los que presidirá una misa en Sevilla. Esta tarde yo le he prometido al hermano José Antonio que aplicaremos la misa que yo presidiré por el eterno descanso de estos hermanos nuestros que acaban de fallecer, héroes en definitiva de la caridad. Ellos han entregado su vida al servicio de los más pobres del tercer mundo. En Valencia se celebró el miércoles la festividad litúrgica del beato Jacob Gap. Es esta la historia de un sacerdote austríaco de la Compañía de María que fue decapitado en Berlín en 1943. Nos lo recuerda desde COPE Valencia Luis Agudo. El mártir Santiago Gap había escapado a Valencia en 1941 procedente de Austria, donde lo perseguían los nazis por sus vibrantes homilías contra el racismo. Aquí lo encontró un año después la Gestapo, que envió a 2 agentes haciéndose pasar por falsos judíos para convencerle a acercarse hacia San Sebastián, y luego, paseando junto a Hendaya, en la Francia ya ocupada, fue de inmediato detenido, interrogado, torturado y finalmente decapitado en Berlín en 1943, sin abjurar de su fe y asombrando al mismísimo Heinrich Himmler, como nos cuenta el biógrafo del mártir, el sacerdote marianista José María Salaberry. Y sabemos que Himmler dijo: si tuviéramos 1 millón de personas como Santiago Gap con el convencimiento, pero de los nuestros, vencíamos el mundo. San Juan Pablo II beatificó a Santiago Gap en 1996. Ayer sábado se abrió en Turín el bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, el fundador de la familia salesiana, que concluirá en agosto de 2015, cuando se cumplan esos 200 años del nacimiento del Santo de los Jóvenes. Está prevista una ostensión especial de la Sábana Santa y se espera contar con la peregrinación del Papa Francisco a Turín. Juan Carlos Pérez Godoy es el provincial de los salesianos del centro. Para nosotros es un momento, y así lo está presentando el rector mayor, no como un momento para hacer pues grandes actos con muchos fastos conmemorativos, sino sobre todo un momento para volver a nuestras raíces, volver a lo que significa la fidelidad a Don Bosco, a lo que él nos ha legado en el carisma que tenemos en nuestras manos y que hemos de seguir desarrollando para un servicio más eficaz, más pastoral y más al servicio de los jóvenes. En Ávila continúan los preparativos para la celebración del centenario de Santa Teresa de Jesús, con iniciativas a las que se invita a participar a todos los abulenses. COPE en Ávila, Marta Manix. La diócesis de Ávila quiere hacer partícipe a la ciudadanía en el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Por eso, desde la diócesis se abre a la colaboración altruista en el coro y en la orquesta de los actos litúrgicos de este 5º centenario. La misa de apertura del declarado año jubilar, el 15 de octubre de este año, la Eucaristía de clausura del 5º centenario y la gran misa que se celebraría en la hipotética visita del Papa Francisco a la capital abulense serán las citas en las que estarán presentes un coro y una orquesta que servirán de carta de presentación de la ciudad en estas celebraciones, que se pretenden que sean solemnes, dinámicas y acercándose a la realidad del siglo XXI. Jorge Zazo es el delegado diocesano del 5º centenario. Es no solo, pero también un evento cultural que además es popular, es decir, que está hecho y creado para y por el gusto de todos. Y así queremos que sean también las celebraciones. Queremos que sean celebraciones solemnes, dignas, conforme a las instrucciones litúrgicas de nuestra Santa Madre Iglesia y al mismo tiempo juveniles, dinámicas y a la altura del siglo XXI. Las pruebas de selección comenzarán el próximo 6 de septiembre en la capital abulense. Se necesitan sopranos, contraaltos, tenores y bajos. Entre la orquesta se demandan violines, violonchelos, contrabajos, flautas, clarinetes y percusión. En el espejo de la cadena COPE hemos hablado esta semana con el padre javeriano Luis Pérez, que trabaja en Makeni, en Sierra Leona, una ciudad donde los contagios del virus ébola van creciendo, aunque los ciudadanos han respondido a las llamadas de prevención del gobierno. Y toda la situación es un poco de tensión, un poco de aprensión, porque claro, nunca se sabe, sabe usted que esto es por contacto, y entonces pues hay que tener mucha prudencia, y eso ha creado pues una cierta atmósfera de preocupación. La situación no ha llegado todavía a su ápice, según parece. Todavía quedan un poco tiempo hasta que empiece a remitir, como ha pasado en Guinea y en Liberia. Entonces, todavía aquí siguen creciendo el número de afectados. Lo que pasa que ya no todos son mortales. Algunos dicen que un 70% mueren y un 30% pueden recuperarse.
En el espejo de COPE, el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, ha resaltado la acogida que ha tenido la exposición Eucaristía en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, que hace unos días superaba los 100.000 visitantes. En realidad, a nosotros lo que nos importa y con lo que realmente nos sentimos felices es cuando sale la gente y te dice que ha podido hacer una lectura sencilla pero bella de un tema tan importante como es la Eucaristía, ¿no? Con unas obras magníficas. Esto es lo que realmente nos llega. Y en esta, como en las últimas exposiciones, se combina el arte clásico y el contemporáneo. Este año lo que hemos hecho es, además, proponer a artistas concretos la creación de una obra. Nosotros le dábamos la obra con la que se iba a contraponer o establecer, más que contraponer, establecer un diálogo, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que lo que hacemos es fomentar el arte religioso moderno, en el fondo, ¿no? Que tiene que ser uno de los objetivos de la propia fundación, ¿no? No podemos solamente leer o hacer lectura a través de las imágenes del pasado, sino también las imágenes del presente nos tienen que servir para anunciar y decir lo mismo que esas hicieron en su momento determinado y siguen haciendo hoy, ¿no? Y con esta exposición en marcha en Aranda de Duero, Eucaristía, recordamos, Gonzalo Jiménez nos ha recordado que van a buen ritmo los preparativos de la próxima edición dedicada a Santa Teresa de Jesús en Ávila y en Alba de Tormes. La exposición está muy avanzada, tenemos buena parte de las obras seleccionadas, solicitadas. Es una exposición que se va a centrar solo y exclusivamente en la figura de Santa Teresa desde lógicamente sus distintas dimensiones, ¿no? Desde esa rica personalidad de la santa, ¿no? Y bueno, iremos a Ávila, iremos a Alba de Tormes, ¿no? Intentaremos también que pues se haga un recorrido bello por los lugares teresianos, tanto de Ávila como de Alba de Tormes. Nos despedimos hoy con el himno del viaje del Papa a Corea, que finalizará mañana, recordamos, con esa misa por la paz y la reconciliación entre las dos Coreas. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 17 de agosto de 2014. Volveremos dentro de 7 días. Ahora les dejamos, como siempre, en la sintonía de la cadena COPE, con la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después llegará la Santa Misa. Que pasen una feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina. 아픔없이 줄 수 없는 엄마의 기쁨